y con el escenario que dejó este acontecimiento y, en este punto, cómo observan, según su experiencia, el proceso electoral y la evolución de la comunicación política en el mismo. A ver, en principio esta es una elección muy particular en la Argentina, muy distinta por ahí a procesos vividos hace ya bastante tiempo aquí, y tiene como una característica, a mí me parece interesante, es el estado en el cual se encuentra la opinión pública en esta etapa, ¿no? Nos encontramos ante una ciudadanía desencantada, con un nivel importante de descrédito de los partidos políticos tradicionales, de las figuras políticas tradicionales, y esto se ha reflejado en el surgimiento de una tercera fuerza electoral de manera bastante potente, pensando que la Argentina es un país tradicionalmente bipartidista, bicoalicionista a posteriori, donde en esta última etapa lo que era el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, eran las fuerzas políticas, los partidos que se sucedían en el poder. Lo que sucedió a partir ya de hace unos años es que comienza a surgir una tercera fuerza, La Libertad Avanza, pero personificada en la persona de Javier Milei, que comienza a funcionar como catalizador de esta molestia importante de la ciudadanía respecto de las respuestas que da la democracia a sus demandas, y comienza a crecer progresivamente esta fuerza, personificada por Milei, pero con algunas otras personas. Inicialmente José Luis Espert estuvo en ese espacio, y comienza a romper este bicoalicionismo, lo que hace que las características propias de la campaña electoral han sido campañas distintas. Si nosotros pensamos que la lógica de la comunicación política en el último tiempo tenía que ver con una mirada más tradicional del oficialismo, el actual oficialismo de Unión por la Patria, y una mirada quizás más transgresora en términos comunicacionales, que empezó a imponer el duranbarbismo comunicacional en la Argentina, la lógica comunicacional de Milei es completamente distinta. De pensar en la hipersegmentación a mensajes mucho más amplios, mucho más confrontacionales, digamos, que los que primaban en las campañas electorales, y esto ha generado toda una modificación en el modo en que se ha comunicado dentro de estas campañas. Si lo pensamos en términos territoriales, las ventajas siempre las tuvo Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Si pensamos en términos de inversión publicitaria, ya sea en medios tradicionales como en medios digitales, lo mismo. Ahora, en términos de presencia en la agenda pública, lo que ha logrado Milei y La Libertad Avanza en esta etapa es que se baile la danza de Javier Milei. Esto es, que se debatan y se discutan los temas que de manera poco ortodoxa, de manera, si se quiere, a veces retadora de los cánones tradicionales, ha ido generando. Detrás de eso, la política tradicional discutiendo la mirada de Milei, que plantea una división entre casta y no casta, que al menos hasta el momento ha sido muy exitosa y ha logrado ya en las PASO situarse como una de las tres fuerzas principales políticas argentinas. Eso tiene mucho más peso de lo que tiene en otro país, como digo, por la propia historia. Lo que sucede de acá en adelante es otro tema, pero me parece que ya lo que pasó hasta aquí marca un quiebre de un formato de funcionamiento del sistema político en la Argentina. Sí, claro. Gabriela, voy a retomar una pequeña cuestión que decía Maxi, que adhiero completamente, a esta lectura que está haciendo, y voy a retomar con esta idea que trajo a colación, que tiene que ver con cómo se sintoniza en una campaña electoral con el ánimo del electorado propiamente, ¿sí? O sea, cómo sintoniza la clase dirigente o la clase política con el estado de la opinión pública. Entonces, me da la sensación que frente a este resultado, lo que podemos obtener como una gran idea tiene que ver con que Milei ha logrado sintonizar mejor con el electorado, básicamente por algunas cuestiones como esto que mencionaba Maxi Aguiar, cuando decía hay una sensación muy negativa con los actores políticos del sistema actual y con sus resultados en términos de calidad de vida y de mejora, de las necesidades básicas. Entonces, cualquier actor que sea visto como parte de aquel sistema rápidamente la tiene cuesta arriba en términos electorales. Entonces, en primer lugar, tiene un poco que ver con eso, y en segundo, frente a una necesidad de cambio que está instalada dentro de la sociedad, esta sensación de hartazgo, de así no se puede seguir. Entonces, me parece súper interesante también plantear la elección, no solo desde esto que provee Maxi, que es sumamente interesante, viéndolo desde la historia argentina, sino también a la luz de la dicotomía entre continuidad y cambio, ¿sí? Porque tenemos básicamente, por un lado, a la continuidad integrada por Sergio Massa, y por otro lado,
grandes figuras asociadas al cambio, que representan más del 60%, si nosotros nos fijamos en relación a los votos afirmativos. Entonces digo, es una elección de cambio, necesariamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién representa mejor ese grado de cambio? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para representar ese cambio? ¿A través de qué vehículo? ¿A través de qué tema? ¿Con qué instrumento? Y me da la sensación que en ese sentido, si bien Massa también retoma desde su propio rol de ministro de Economía la cuestión económica en general, en ese sentido Javier Milei se apropió bastante bien del tema económico, que es justamente un tema donde Patricia Bullrich, si bien sale elegida como la candidata más votada dentro de Juntos por el Cambio, ha hecho un poco más de agua, ¿sí? Entonces se centró mucho más su campaña en el eje seguridad. Entonces me parece que son 2 o 3 cuestiones que contribuyen un poco a ver esta perspectiva desde la estrategia y de la comunicación política puntualmente. Inevitablemente, con lo que escuchamos recién, la comunicación política no solo ya es un espacio de intercambio de discursos, sino que también hay un espacio de confrontación y alianza, y alianzas, ¿verdad? Las campañas electorales están inevitablemente en un proceso de cambio y eso se evidenció mucho en este proceso de las PASO. Una de las características que bien mencionaron recién Maximiliano y Lucía tienen que ver justamente con esa polarización que se buscó en el discurso, con la hiperpersonalización como característica y la desinformación por sobre todas las cosas. Para desarrollar estos puntos me gustaría centrarme en 3 puntos básicos que tiene que ver con los discursos / mensajes que se establecen desde los distintos espacios, y esto hace referencia a la forma de comunicar y a la claridad con la que se comunica, los canales que, si bien los medios tradicionales siguen teniendo gran influencia en la opinión pública, porque no todos todavía tienen acceso a la tecnología móvil, pero no por ello debemos descuidar esta tecnología móvil o no debemos descuidar las redes sociales, por ejemplo, y no solo en la utilización de las redes sociales, sino también en cómo utilizarlas. Esto tiene que ver con la necesidad de la profesionalización de la comunicación digital. Y por último, la segmentación de los públicos, que era lo que en lo que se centraban los invitados recién, o lo que mencionaban recién, que tiene que ver con un público objetivo a quien debemos transmitir ese mensaje y la instalación de una temática en las distintas burbujas de comunicación. ¿Qué implican estas burbujas de comunicación? Sectores que en la vida cotidiana nosotros, o en la vida tradicional, real, tenemos como individuos, por ejemplo, grupos de amigos, familiares con quienes tratamos temas específicos. En la cuestión digital o en las redes sociales, esto se ve en esa segmentación justamente de temáticas. Cada individuo gusta o trata temas diferentes y los algoritmos de las redes sociales captan esa cuestión. De los 3 candidatos que mencionaron Maximiliano y Lucía, el que mejor supo aprovechar esa cuestión fue Javier Milei, justamente, que aprovechó toda esta cuestión de meterse con los temas que instaló, que bien dijo Lucía recién, y que aprovechó esta cuestión para poder meter los mensajes necesarios e introducir la idea que él venía trayendo desde un espacio que era poco conocido en la República Argentina. Entonces, según sus perspectivas, ¿cuál es la estrategia que están utilizando los candidatos para aumentar su visibilidad y captar el voto blando de los indecisos? Bueno, gracias, Gabriela. En primer lugar, me parece que está bueno traer a colación algo que conversábamos un poquito en la previa, ¿no?, del encuentro, que tiene que ver con esto de los resultados nos sorprendieron a todos, ¿sí? Lo que vimos en la elección, digo, sin duda, por ahí podemos hablar de puntos de diferencia. Ahora, quienes estudian opinión pública, y en ese sentido Maxi va a poder hablarlo, digamos, mucho más detalladamente, vienen viendo esta tendencia, ¿no?, de un escenario tripartito. Entonces, por ahí escuchamos esta idea de las encuestas se han equivocado, entonces digo, habría que ver bien realmente cuál es el poder predictor que tienen las encuestas, pero sobre todo no valernos de las encuestas como la única herramienta para tratar de comprender el estado de ánimo social. Y ahí aprovecho para comentar, por ejemplo, yo justo durante este año he hecho un pequeño seguimiento de las comunidades de los principales presidenciables, que al momento no lo eran, digo, un estudio desde marzo
hasta el día de la fecha sobre cómo han ido creciendo esas comunidades. Y lo que se veía con claridad era que, por ejemplo, Javier Milei tenía una predominancia en lo que era Instagram y TikTok, ¿sí? No así en Facebook, donde estaba en tercer lugar, y luego de las PASO pasó a segundo lugar. Digo, quien domina ahí es Massa. Y sí, en Twitter, Javier Milei sigue baneado. Entonces es muy complejo encontrarlo, es uno de los personajes que tiene menos cantidad de seguidores. Entonces, eso también como para contribuir me parece que puede estar bueno. Y en términos de la pregunta concreta que me hacías en torno al panel, digo, ¿qué están haciendo para tratar de retener esos votos independientes? Mira, te diría que por ahí Sergio Massa, en mi lectura, está haciendo poco para buscar un voto que sea diferente al voto duro, ¿sí? De hecho, con las medidas anunciadas en los días pasados, básicamente lo que hizo fue tratar de fidelizar el voto propio. Y de hecho ahí lo que veo es un gran problema que tiene que ver con que se cree que los electores se han equivocado al momento de votar, ¿sí? Que han votado mal y que por eso hay que presionar a los gobernadores, porque ¿cómo puede ser que exista un corte de boleta? Entonces, uno de los fenómenos que estamos empezando a ver en las elecciones es que tenemos electores que comprenden acabadamente que hay diferentes niveles de gobierno y que eligen diferentes cosas dentro de ellos. Entonces, eso por el lado, digamos, de Massa. En términos de Milei, creo que se está moderando un poco, ¿sí? Tratando de mostrar un poco más de equipo y bajando, digamos, un nivel en términos de conversación, un poco el tono. Y en términos de Patricia Bullrich, tratando de redirigirse nuevamente hacia el tema economía, con la incorporación ahí de Melconian, tratando de ver si podemos articular entre estos dos ejes. Te doy la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, yo voy a plantearlo como la lucha o la futura lucha de Goliat versus David. Y no es que esté mal la frase, sino que los que previo a las PASO parecían las potencias o las fuerzas políticas o los espacios políticos que tenían mayores ventajas sobre el pequeño fortachón. Hoy en día se ve un escenario muy diferente, muy distinto, y en función a lo que se dijo en esa boca de urna o en lo que pasó en los resultados de las PASO, los Goliat tomaron nota y recientemente se vio un cambio tanto en el espacio de Unión por la Patria como en el espacio de Juntos por el Cambio. Voy a tomar lo que dijo Lucía recién, de que Milei sí está como amortiguando un poco las cuestiones muy excesivas que tenía. También tiene que ver esto con su forma de hablar, con su forma de dar el discurso. Si vamos a un año atrás, lo veíamos en la tele gritando por todos lados y hoy se va a tratar de matizar un poco su discurso posterior a los resultados. Eso en términos de lo que es Javier Milei. Sergio Massa, por su lado, hay como una doble lectura cada vez que sale a hablar en público, que sale a tratar de hacer campaña en este caso, porque, como decíamos también, es el actual ministro de Economía y también es el candidato por Unión por la Patria. Por lo tanto, ahí está en esa cuestión de disociarse de lo que es el oficialismo ahora y la imagen que tiene el oficialismo con respecto más que nada a lo económico, aunque lo que yo estoy viendo ahora también como un tema que está emergiendo tiene que ver con la seguridad. No solo lo económico ahora, que ya es un tema que se trató muchísimo antes de las PASO, es un problema, que sí es un problema, pero como que la gente cuando la temática es muy abordada, ya llega un momento que la piel se curte, como se dice habitualmente, y la gente ya vamos a decirlo, no la toma desprevenida el precio del dólar y cosas como las cuestiones económicas. Lo que sí está ahora bastante más fuerte o que veo que se está haciendo más pesado a nivel comunicativo es la cuestión de seguridad, y teniendo en cuenta que hoy el tema más exultante, vamos a decirlo de esa manera, fue esta tragedia que sucedió en un lugar de Buenos Aires que nunca antes había pasado algo trágico como eso. Entonces, esos son los temas que ahora por ahí van a empezar a surgir y que lo que está haciendo por el lado de Patricia Bullrich es tratar de capitalizar eso. Voy a dejar así como una frase de ella que dijo, creo que ayer o anteayer, que es humanizar la economía y la educación y ser firmes en la cuestión de seguridad. Eso fue lo que dijo ella. Y Sergio Massa lo que está haciendo también es tratar de polarizar para ese lado, tratar de distanciarse de lo que es Patricia Bullrich y Javier Milei
y tomar las cuestiones institucionales y las fortalezas que él individualmente tiene dentro de Unión por la Patria y tratar de despegarse un poco de lo que es la fuerza política en sí. A ver, en línea un poco con lo que planteaba Lucía y con lo que plantea Walter también, me parece que, agregando un poco a eso, me parece que las dicotomías que cada uno de ellos genera son distintas, ¿no? Entonces, en primer lugar, la política se trata de dicotomías, el tema es quién queda de un lado y del otro lado de la raya. Básicamente lo que intenta hacer Javier Milei, lo hace desde bastante tiempo, es trazar una línea donde de un lado está la casta, todos los demás, y del otro lado está él. Ese espacio ha sido bastante eficiente para implementarlo, como decíamos recién, de tal manera que aún los que lo critican, al hablar específicamente de él y tener un nivel de negatividad asociada alto, en ese sentido casi hacen su propio juego. Lo que intentó plantear Patricia Bullrich inicialmente, y lo decía Lucía muy bien, es esta dicotomía entre es todo o es nada. Intentó ponerse en el extremo del cambio. Las elecciones también siempre se tratan de continuidad de cambio, pero el problema es que le salió un cambio más radical que ella, con lo cual ella quedó presa de su propia dicotomía inicial. Entonces, hay más todo que ella, es Massa, hay más nada que ella, es Milei. Entonces se vio obligada a cambiar su estrategia, ¿bien? Y poner énfasis en otra cosa que, si bien nombraba anteriormente, no era el centro de su discurso, que es orden o caos. Del lado del orden queda Patricia, del lado del caos queda el caos económico de Massa y el caos que podría generar una presidencia de Milei. ¿Qué intenta hacer Massa en este contexto? Primero, tratar de ganar tiempo generando medidas económicas. Por eso lo primero que hace es irse al FMI, tratar de acordar para ganar tiempo, generar un paquete de medidas que lo muestre como un ministro de Economía activo, ¿bien? Y plantear también una dicotomía entre derechos o derechas. Decir, bueno, a ver, a pesar de que todo esto está bastante mal, podrías tener un bono de tanto, va a haber una ayuda de tal otra cosa, etcétera, para mostrar que él puede llevar adelante o puede cuidar a la Argentina de la crisis y los ajustes que generarían las otras dos opciones políticas. Creo que en términos muy gruesos, porque se puede hilar más fino, también hablaba Lucía de la incorporación de Melconian. Claramente, Patricia Bullrich está trabajando contra dos economistas, entre comillas. Uno que es economista y panelista de económicos desde hace mucho tiempo, que es Milei, y el otro que no es economista, pero es el ministro de Economía, con un discurso bastante débil en lo económico. Lo que ha intentado mostrar es volumen a costa de comprar un plan económico de la Fundación Mediterránea, cosa que ella dice, y lo dijo Melconian también. Digo, varios de ellos, el paquetazo de Massa y la incorporación temprana de Milei, muestra que estas dos figuras no han estado cómodas con el resultado. Y si hubiera sido un resultado de tercios, entre expectativas y realidades, el que ha salido fortalecido de esta primera etapa ha sido Javier Milei, y da la sensación de que estas son los primeros aprontes de las otras dos campañas para recuperar ese espacio de liderazgo que se consideraba que iban a tener, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, y que finalmente ha quedado en disputa por este tercer emergente. Vamos a seguir con el tercer y último bloque, que se llama Desafíos a Futuro. ¿Cómo podría afectar la imagen pública que los candidatos muestren estas semanas en sus futuros votos electorales? ¿Creen que se irá a balotaje o que tendremos nuevo presidente o presidenta en la primera vuelta? Muchas gracias, Gabriela. Bueno, aquí estamos ante la posibilidad, como decía recién Maximiliano, de que a pesar de tener tres fuerzas, hay una que ya tiene una estrategia, una línea que evidentemente la va a continuar con sus amortizaciones, obviamente. Como estrategia de Javier Milei, lo que vi que se le criticaba mucho anteriormente es que la cuestión privada, y atendiendo a ese tema, ahora le salió en los medios de comunicación un supuesto noviazgo con Fátima Flores, si no me equivoco. Entonces ahí es como que está haciendo esa asociación como para sacarse esa imagen ya de solitario, de esta cuestión de sus mascotas o inclusive cuestiones que tenían que ver con la hermana, que también se le atacó por ese lado antes de las PASO. Eso es el único cambio que veo en la Fuerza de Libertad Avanza, que está modificando un poco. Y lo que decía recién acerca de la cuestión de seguridad, también se ve la figura más presente de Carolina Píparo, quien es la que más ataca a la cuestión de seguridad, que
anexado a las cuestiones económicas que ya instaló en su momento Javier Milei y que sigue hablando de eso cada vez que aparece, también ahora está presente esta cuestión y también sale mucho más en presencia Villarruel como la vicepresidenta, haciendo también presente que no es solamente su imagen o no es solamente su figura, si bien es realmente la que produce la fuerza de la Libertad Avanza, está dándole más protagonismo a sus, vamos a decir, a quienes lo siguen, para poder también para que tengan una presencia en la opinión pública. En cuanto a Sergio Massa, como decía también Maximiliano, está buscando ese voto duro, pero también el voto blando en la cuestión de lo que pudo haber dejado Horacio Rodríguez Larreta con su derrota en la interna de Juntos por el Cambio, que por ahí, por ese lado, puede llegar a trabajar mucho la cuestión de lo que decía la economía, la cuestión de las instituciones. Estuvo hablando mucho acerca de los sectores productivos, de los mercados exteriores que pueden llegar a perder si es que Patricia Bullrich o Javier Milei llegan a ganar. Es decir, al principio era como una estrategia del miedo, pero hoy en día más que el miedo es una cuestión que tiene que ver con advertencia de lo que puede llegar a pasar si es que Unión por la Patria no gana. Y lo de Patricia Bullrich, por último, tiene que ver con una cuestión económica, es decir, afinó esta cuestión que era un defecto antes de las PASO con su equipo económico y con Carlos Melconian a la cabeza, y con esa fortaleza está tratando de enviar un mensaje, como decía yo en la primera pregunta, mucho más claro, llegar al público objetivo que necesita para poder crecer en los números que obtuvo en las PASO. Que yo, para cerrar esto, entonces diría que no se vislumbra un ganador como parecía la semana posterior de las PASO, que parecía que Milei tenía había sacado un porcentaje alto que era irremontable. Luego de que el escrutinio fue definitivo, vimos que los números no estaban tan alejados y que no es tan irremontable como parece. Lo que sí puede suceder, como sucedió en las PASO, es que pese a la planificación estratégica que cada espacio tenga, en la actualidad estamos viviendo cuestiones que tienen que ver con la inmediatez, dar respuestas rápidas a cuestiones que pueden ser impensadas, y que si el candidato que no le dé respuesta y que no atienda a esa hiperpersonalización de la que hablábamos al principio, puede llegar a perder la posibilidad del balotaje, porque yo no creo que esto se gane en primera vuelta. Me un poco la consigna, la pregunta es bastante ambiciosa. La respuesta mía le sobrarían 2 minutos 45 segundos, no sé. Porque básicamente hay una serie de elementos que hace que sea difícil predecir con precisión. Ya pasó en las primarias, ¿no? Lo que va a suceder dentro de un tiempo. ¿Qué sucedió en las primarias? Probablemente una parte de voto oculto de Milei, alguna gente que por el carácter disruptivo del personaje podía no animarse a decir que iba a votar por Milei, cuestión 1. Cuestión 2, asesinato de Morena, cambió completamente la agenda pública de la última semana, lo que sucedió en el Obelisco, pasaron muchas cosas en esa última etapa. Lo que indica que también podrían pasar en esta, y faltan casi 2 meses de campaña y de sucesos en una Argentina donde todo el tiempo, además hubo un salto del dólar, estoy pensando en esos momentos, que ya parece viejo porque después hubo otros saltos del dólar, pero generó un cambio en la agenda pública y en el volumen, en el ánimo ciudadano muy importante. Bien, dicho esto, me parece que, en principio, si hay una única figura que podría ganar en primera vuelta es Milei. Bien, es difícil, sí, coincido con Walter, que me parece que es más un escenario de balotaje que de primera vuelta. Yo no descartaría una victoria en primera vuelta, el único que me parece que podría estar en situación de ganar en primera vuelta es Milei. Si no, hay segunda vuelta. ¿Qué pasa? Acá se abren 2 escenarios. Normalmente, en las segundas vueltas, cuando existen esas opciones, hay una que representa la continuidad, y retomo lo de Lu, y otra que representa el cambio. Con lo cual, el desposicionamiento de Patricia Bullrich hoy es complicado, por esto que decíamos hace un minuto. Entonces, por un lado, Unión por la Patria tiene claramente el camino de la continuidad trazado, con todos estos problemas que se le han presentado en términos de la situación económica, de que presentan un ministro de Economía en una situación enormemente compleja.
que además hace la peor elección desde 1983 del peronismo y sin embargo podría llegar a ser presidente. ¿Por qué? Básicamente porque las condiciones cambiaron, hay una tercera figura y ahora tener algo menos de 30 puntos es un montón. Hace un tiempo hubiese sido un desastre irremontable, hoy le permite al menos ser competitivo de cara a la segunda vuelta. Y tanto él como Patricia Bullrich tienen un desafío adicional, que es que a ellos, digo, es mucho más fácil que yo cambie algo que opino que algo que hice. Bien. La gente que fue a votar a Milei, los casi 30 puntos que fueron a votar a Milei, fueron y metieron en un sobre una boleta que decía Javier Milei. Tanto los 28 puntos de Juntos por el Cambio como los 27 de Unión por la Patria no fueron todos de los candidatos que van a ir al final. Digo, Patricia sacó 17, Horacio Rodríguez Larreta sacó un poco más de 11, Massa sacó 21, Grabois ganó 5, sacó 5. Entonces tienen varios desafíos. Uno primero, lograr que quienes eligieron a otra figura de la coalición los voten a ellos. Primer desafío. Segundo desafío, y ya es compartido con los tres, que el porcentaje de personas que no fue a votar, que fue importante, se habla de 30 puntos pero no es real. Nunca en la Argentina votó más del 85-87%, con lo cual hay que explicar el otro porcentaje. No es tan grande el escenario, sino son los 9-10 puntos que ha caído la participación en estas últimas 3 elecciones. Uno decía, podrían ir a votar y no han votado. Pero 10 puntos es mucha gente. Y en una elección que se plantea como tercios, puede ser absolutamente definitoria. Ese desafío, que no es tanto que vayan a votar, convencer a los indecisos, sino sobre todo convencer de que vaya a votar y que vaya a votar por uno. Un montón de gente que no fue a votar, creo que es el elemento de los tres. Y por eso Milei se modera, Patricia Bullrich muestra que ella sí es capaz de hacerlo porque tiene el volumen económico y de estructura para poder hacerlo, y Massa lleva adelante estas medidas para decir, vayan a votarnos, al menos para no perder lo que ya tienen. Genial. Bueno, voy a agregar 2 cositas o 3 que se me vienen a la mente en función de esto que venía trayendo a colación Maxi. Digo, de repente la última semana hablamos esto de sorpresas frente al resultado, pero no hay que perder de vista de que normalmente lo que sucede, digo, y esto más por la experiencia que por otra cosa, es que durante la última semana, durante los últimos días, las últimas horas, quienes tienden a definir su voto son esas personas como más desinformadas, más desinteresadas en materia de política. Entonces es difícil que las encuestas puedan captar, digo, la intención de voto de ese segmento. Entonces, a esa situación se sumaron en Argentina, para quienes por ahí no lo conocen, digo, el asesinato de una niña que era menor de edad, que estaba básicamente yendo al colegio y tenía su celular en la mano. Entonces, le robaron, en eso que le robaron, a ella le da una especie de paro o algún tipo de insuficiencia, digamos, en términos físicos, y termina falleciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Una sumatoria de problemas que tiene la Argentina y que se ven muy resumidos en el caso. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que muy probablemente tenga que ver con la seguridad, una nena que tiene que ir al colegio con un teléfono para poder avisar que llega, va sola, menor de edad, va sola al colegio, tiene un teléfono para avisarle a su familia que acaba de llegar, entonces, tema seguridad. En segundo lugar, probablemente sus padres, sus familiares no la puedan llevar porque tienen que estar trabajando, entonces, segundo ítem, economía. Y en tercer lugar, una ambulancia que llega tarde. Entonces, tercer ítem, salud. ¿Sí? Entonces, digo, cómo el caso sintetiza bastante bien cuáles son los problemas que estamos atravesando. Entonces, es para prestar atención, todavía falta mucho, que es un poco lo que dice Maxi. Sí me parece interesante no perder de vista que uno de los grandes hitos que tenemos en términos de cronograma electoral son los debates presidenciales. Entonces, dentro de esos debates, también lo que va a pasar es que Milei va a exponer su programa de gobierno. Y es un caso muy curioso que se está dando en la República Argentina, que muchas personas votan a Milei, pero que en realidad no están de acuerdo con sus propuestas. Entonces, frente a esto, lo que a mí me parece es que va a resultar difícil que Milei pueda crecer lo suficiente como para tratar de ganar en primera vuelta. Entonces, a mí me da la sensación que vamos a estar frente a un escenario de balotaje. Veo más difícil que sea entre Patricia y Javier Milei, probablemente sea entre Javier Milei y Sergio Massa, que es esto que planteaba un poco Maxi, sin duda muy ajustado entre un segundo y un tercer puesto, y me da la sensación que ya, como para concluir, digo, en términos de desafíos, me da la sensación que el gran desafío de Patricia es insistir en que estamos frente a una elección de cambio para tratar de llegar a esa segunda vuelta, dejando de lado la opción esta de la continuidad, digo, insistir sobre el cambio y tratar de unir casi por la negativa, por decir no queremos más esto, fíjense hasta dónde estamos. Luego Javier Milei, que el gran desafío es tratar de mostrar que es una persona que tiene aptitudes para gobernar, que no solamente es un líder
que va en contra del establishment, sino que también tiene capacidades para construir. Entonces creo que ahí entra toda esta moderación que mencionaba también un poco Walter. Y por último, Sergio Massa, su gran desafío es que no se desbande más la economía y tratar de atraer algunos otros votos que pueden ser peronistas, pero no necesariamente kirchneristas. ¿Sí? Lo pienso, por ejemplo, en el caso de Juan Schiaretti, un candidato presidenciable que justamente surge de la provincia de Córdoba, que representa un votante que no es el mismo que el kirchnerista y que puede ser un caudal interesante para Sergio Massa. Tenemos a Alma. Se la ve a Patricia teniendo un discurso tirando más para la derecha. Una cuestión era cómo ella podría retener el voto de Larreta. ¿No le perjudica tener este discurso? A mí me da la sensación que es lo siguiente. Primero es definir quién es tu rival y segundo con quién confrontas. A veces coinciden, a veces no. Me parece que la estrategia que ha seguido Patricia en esta etapa ha sido confrontar con Massa porque siente que hay un espacio de la representación de la oposición que ella disputa, pero no con Massa, con Milei. Entonces me da la sensación que está intentando correr lo del centro de la agenda pública mediante una estrategia de pinzas, ¿no? Por un lado esto, la confrontación fuerte con Massa, para tratar de dirigir los focos de la opinión pública hacia ella nuevamente, y en segundo lugar, mostrando un volumen político llamativo. Hace un tiempo un colega ponía y mostraba la foto de Patricia Bullrich junto con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. Decía, pensar que Juntos por el Cambio vino a revolucionar la comunicación política hace tiempo, ¿no? Y era puro dirigente dando vuelta. Lo que está tratando de mostrar ahí claramente es volumen, ¿no? Entonces, en esa demostración de volumen intenta, por un lado, polarizar con Massa, por otro lado, fortalecer su pata económica con Melconian y mostrar que ella sí estaría en condiciones de representar ese cambio. Me da la sensación de que ella siente que no tiene tanto espacio en el centro para comer, sino que necesita hacerse la representante del cambio y para eso necesita confrontar con la continuidad y no pelearse con el voto de Milei. Me parece que ese es un poco el movimiento que está intentando hacer Patricia en esta instancia. Sí, si puedo, Gabriela, me gustaría simplemente un pequeño agregado a lo que está diciendo Maxi. Es muy difícil para Patricia, digo, más allá de que lo pensemos en términos de derecha o de izquierda, digo, tratar de moverse más hacia el cambio, porque no insisto con esta idea de que ella forma parte de los actores políticos que llevaron al sistema a las condiciones actuales en las que estamos. Entonces, digo, es complejo. Sin duda, creo yo que está dentro de los candidatos, es quien tiene el mayor desafío. Entonces, que me da la sensación eso, ¿no? De que tratar de ir más hacia el cambio tampoco tiene tanto espacio. Entonces, realmente es muy ceñido su movimiento ahí. Bueno, agregando más que nada a lo que decían los invitados, que resume todo lo que está intentando hacer Patricia Bullrich en relación a su estrategia de comunicación. Yo creo que también escuchó un poco lo que pasó en las PASO, acomodó un poco la estantería, si se quiere, y lo que está tratando ahora es de errarle en cuanto a comunicación lo menos posible. Y lo que le agrega, yo creo, también a esta cuestión, más allá de lo que mencionaron Lucía y Maximiliano, es la institucionalización dentro de lo que Milei dice, que es patear el tablero, que es desestructurar todo. Ella le incluye las cuestiones de institucionalización, respetar esta cuestión, ir contra ella no le llamaría casta, pero sí los privilegios, los cargos públicos y cuestiones así, mejorar esas instituciones y mejorar esas instituciones no en función de las instituciones en sí, sino la forma en la que funcionan las instituciones. Eso es lo que dijo al menos en su discurso. Entonces, con ese discurso lo que busca pues, seguramente también es, si bien se parece mucho a un discurso de derecha, el hecho de incluir esas cuestiones de institucionalidad y de también preservar algunos derechos, ya también está tocando un poco esta cuestión de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, no descuidando ese segmento y tratando de, vamos a decir, ser firme en algunas cuestiones como la seguridad, como decía al principio, y ser un poquito más institucional en las cuestiones de educación, salud, que decía también Lucía, que es una deficiencia a nivel general en el país.
Exacto, de Javier. Para Lucía, ¿cómo jugaron o qué rol tuvieron las redes sociales en las PASO? Perfecto. Entonces, de manera individual. Ok. Mira, me parece súper interesante la pregunta, sin dudas de que venimos escuchando hace rato que las redes sociales son arena fértil para los discursos de odio, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo que vemos dentro del fenómeno Milei es básicamente lo que se llama spreadability, en lo que sería el inglés, o sea, la capacidad de expandir un mensaje. Lo que pasa particularmente con Javier Milei es que sus extractos audiovisuales, digo, que rondan en la red, son básicamente a partir de una cultura participativa que viene existiendo desde la democratización del acceso a Internet, el acceso a las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que sucede es como que inyecta de manera orgánica, es decir, sin invertir ningún centavo en las redes, algún tipo de contenido, y eso tiene tal pregnancia en la opinión pública, en el sentimiento social, que se encarga de la misma militancia de difundirlo. Tal es así que si nosotros observamos en términos de pauta publicitaria, vamos a ver que no estamos que Javier Milei, digamos, no es el candidato que más ha invertido en esos términos. Entonces, me parece súper interesante observar el fenómeno desde ese lado, y también creo importante tener en consideración que Javier Milei presenta mucha coherencia en términos discursivos y en términos fácticos. ¿Por qué? Porque cuando él dice que es un dirigente que va a ir contra la casta, tiene cuidado sobre algunas cuestiones básicas que cuando hablamos mucho de profesionalización de la política, por ejemplo, nosotros recomendaríamos, entre otras cosas, trabajar de forma cuidada los audiovisuales, trabajar con una identidad, trabajar sus transiciones, tratar de que sea de la mayor calidad posible el video. Entonces digo, todas esas cosas suelen trabajarse mucho, pero sucede que Javier Milei incluso va en contra de eso. Entonces vamos a visualizar que todos sus videos, menos los spots televisivos, que sí tienen un grado de profesionalización, que me parece que va por otro correr, que no tiene nada que ver con el contenido de redes, que es mucho más descontracturado y que busca reflejar un dirigente genuino. Entonces, súper interesante para visualizar ese fenómeno y también atender a cómo juegan las redes sociales dentro de la arena política. Porque digo, no es menor, por ejemplo, que en Twitter no podamos encontrar a Javier Milei de forma sencilla. Entonces digo, las redes sociales, que muchas veces se piensan de manera inocente, también juegan. Digo, ¿cuál es el rol que juegan? Puede ser una de las preguntas interesantes también para trabajar en próximos encuentros, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de Bullrich y de Massa para polarizar con Milei? A ver, en principio creo que hemos descrito algunas de esas debilidades. Básicamente el problema que tienen es que tienen que dar cuenta de cosas que hicieron antes. Bien, Milei tiene el encanto de lo novedoso, las dificultades de lo novedoso, pero el encanto de lo novedoso. Massa tiene que dar explicaciones sobre lo que está haciendo hoy y Patricia tiene que dar explicaciones sobre lo que hizo durante una larga trayectoria política. En ese contexto, la frescura de Milei se lo da la frescura de no tener que hacerse responsable casi de nada, más que de alguna declaración. Digo, él salió y dijo cosas absolutamente disruptivas, de las cuales está en contra un montón de gente, pero bueno, no ha hecho ninguna de ellas todavía. Entonces, hace un tiempo en Focus aparecía una cuestión interesante que es bastante repetitiva, y perdonen mi inglés, mi francés, pero Milei al menos todavía no nos cagó. Es el discurso de algunos que lo votan, aún a pesar de no estar a favor, como decía Lucía, como decía Walter, de sus propias propuestas. Estos tipos nos jodieron, para decir un poquito más suave. Este todavía no. ¿Por qué no darle una oportunidad? Solamente sucede eso en los casos en los que uno está tan descreído de lo que ya sucedió, que dice, mira, de última, corro el riesgo. Es la ecuación, ellos son el malo conocido, y la ciudadanía ha empezado a prestarle atención a un bueno, o quizás malo, por conocer. Creo que esas son las debilidades que tienen ambos en su enfrentamiento con una figura que no tiene que rendir cuentas de nada. ¿Cuáles son las posibles herramientas discursivas que tendrán a favor Bullrich y Massa para enfrentar a Milei? En principio tenemos que ver cuáles son las fortalezas de Milei para poder entender cuáles son las posibles... En realidad las fortalezas no, porque si vamos a fortalezas no vamos a tener... no les va a valer la fortaleza de Sergio Massa ni de Patricia Bullrich. Bueno, la debilidad de Milei es justamente lo último que decía Maximiliano, no tiene experiencia. Nunca estuvo en la arena política, y las cuestiones con las que más se le atacan a nivel político, porque ahora es diputado, tiene que ver justamente con su actividad dentro de la Cámara de Diputados.
Entonces, de eso se puede emprender para poder atacar a la figura de Javier Milei en cuanto a la gestión en sí. Y también otra cuestión que pueden tomar como recursos o herramientas discursivas tiene que ver con sus propias propuestas, que en muchos casos parecieran ser muy descabelladas. Eso en cuanto a poder atacar al candidato. En cuanto a tratar de, vamos a decirlo de alguna manera, de utilizar sus propias fortalezas, Sergio Massa lo está haciendo en las últimas intervenciones que tuvo. Trató de hacer justamente uso de su trayectoria política, de sus victorias, en cuanto a lo que hizo en Tigre, por ejemplo, y lo que hizo poniéndose el saco de ministro de Economía cuando todo parecía que iba a una crisis total. Y en cuanto a Patricia Bullrich, como decíamos también en toda la intervención, lo que está haciendo es buscar apoyo de su estructura para a partir de ahí mejorar sus salidas, es decir, para mejorar su presencia en público y que sus mensajes sean mucho más específicos, propuestas más claras, y que lo que ella propone con su nueva estructura pueda penetrar en la mente o en la audiencia a la que ella quiere llegar. Entonces, Massa y Bullrich van a tener que buscar dentro de sus discursos, entonces, esas fortalezas que tienen cada uno, que en este caso, de su trayectoria, y mejorar sus discursos para que la gente, que descreída o no, pueda entender qué quieren hacer ellos en caso de ganar las elecciones generales de octubre. De Mario, en caso de repetirse el resultado de las PASO, Milei como presidente, el peronismo y Juntos por el Cambio en Canva, con un Congreso también dividido, ¿qué tan complicado va a ser para Milei poder gobernar? Bueno, en el caso de que se dé esa cuestión, él ya ha mencionado en sus salidas públicas que va prácticamente a hacer como una especie de consenso social, en caso de que no pueda. No sé si esa es la cuestión del plebiscito y cuestiones que tienen que ver con hacer pública todas las propuestas que él ya ha mencionado en su programa de gobierno, lo cual lo veo bastante complicado porque en la interna política, y esto es lo que mencionaba cuando decía que sus propuestas a veces son muy descabelladas, hay veces que no es así tan sencillo como hacer un vox populi y ya está, se terminó, hacemos todo arbitrariamente. En la democracia estas cuestiones no pueden desarrollarse de esa manera, por lo tanto lo veo bastante complicado. Va a tener que, y de alguna manera también en ese sentido, ha bajado el tono y ha mencionado a Mauricio Macri como un posible aliado también. Entonces, de alguna manera va a tener que bajar a tierra en el caso de que se dé lo que bien decía Maxi también, que sea uno de los únicos que pueda llegar a ser presidente en primera vuelta. Pero creo que ese terreno va a tener que obrar como obran en la arena política, tener que hacer esas sociedades, tener que trabajar con las otras fuerzas políticas para poder ver hasta qué punto puede llegar a cumplir la propuesta que tiene. Sin dudas, para agregar a lo que dice Walter, me da la sensación que lógicamente, digamos, va a ser complejo, pero que también nos va a obligar a algo que nosotros venimos hablando mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con conferencias o con diferentes instancias por ahí más bien académicas, y que cuando miramos a la política lo vemos más como un faltante que como realmente una fortaleza, que tienen que ver con la capacidad de dialogar, de poder escuchar al otro, de entender de que a pesar que la otra persona pueda pensar diferente, podemos encontrar acuerdos mínimos. Entonces creo que de cierta manera lo que nos va a animar, y casi que obligatoriamente, va a ser a escucharnos, a dialogar, a sentarnos a conversar, y quizás, también para avisorar un horizonte a futuro que puede resultar positivo, también aprender de todas esas diferencias y lograr esos consensos que necesitamos en Argentina y de los que siempre hablamos. Sí, una cosita. Primero, que es bastante aventurado decir, porque con los mismos resultados habría segunda vuelta. Bien, con lo cual ya la distinción para que pudiera ganar en primera vuelta tendría que crecer, tendría en ese caso más senadores y más diputados, pero sobre todo más
más diputados. De todas maneras, sea el resultado que sea, él tiene algunos limitantes. Primero, que el sistema institucional argentino marca un nivel de continuidad, por eso las cámaras se van renovando como se renuevan, para mantener, con lo cual, de todas maneras, aún haciendo una excelentísima elección, tendría una minoría legislativa, pero tendría otro problema adicional, que es que la burocracia estatal, la tecnocracia estatal, se construye a través de equipos de trabajo durante mucho tiempo. Al venir como un outsider, básicamente va a tener dos opciones. O tranza en alguna medida con la casta, con lo cual podría llegar a perder el apoyo de la opinión pública, o no lo hace y hay que manejar el paquidermo estatal. Digo, no es para cualquiera, no es tan simple, entonces no sería un gobierno simple. Ahora, para decirlo en términos generales, si nos salimos un ratito de Argentina, digo, para nadie sería este un gobierno simple. Digo, con esta tasa de inflación, con este nivel de endeudamiento, esto probablemente podría ser un poquito más complicado para Milei. Pero también es cierto que no tiene que responder a estructuras partidarias, ¿no? Entonces sí, sería difícil, pero creo que el que asume el 10 de diciembre va a tener un escenario muy complicado para gobernar, sea quien sea, porque en cualquiera de los casos seguramente va a llegar con algunas mayorías medianamente estrechas, con una situación extrema en términos económicos, en términos políticos, y sin las herramientas que se tendrían por haber ganado por un amplio margen.